Gloria a Dios. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Primero que todo, quiero bendecir a toda la audiencia, a todos los que están escuchando. Es una bendición, siempre lo reitero, pero también una gran responsabilidad, tamaña responsabilidad, poder compartir la palabra del Señor, esa palabra bendita, esa palabra que transforma, esa palabra eficaz, que es capaz de discernir los pensamientos, las intenciones del corazón del hombre, el pensamiento. Gloria a Dios. Voy a estar compartiendo un tema que es bastante fuerte, ¿no? Y se ha hecho quizás, por decirlo de alguna forma, se ha hecho como un tabú en muchos altares. Y he sentido la necesidad de poder disertar sobre este tema porque he estado compartiendo, he estado hablando con algunos hermanos y he visto que es un gran ausente en muchas predicaciones. Y lo que más me llama la atención es que precisamente quien más habló sobre esta doctrina, sobre esta enseñanza, es, aunque llamarlo doctrina quizás no es apropiado, yo lo llamaría sobre esta realidad, y es precisamente el tema del infierno, porque cuando revisamos todo el Nuevo Testamento y nos paseamos por los pasajes en los cuales aparece el término, vamos a ver de dónde se origina, cómo fue transliterado, cómo aparece originalmente en los manuscritos griegos y cómo fue traducido al latín, luego al inglés, al alemán y hasta llegar a nuestras Biblias, la mayoría de la Reina Valera. Es interesante porque a pesar de que de las 12 veces que aparece el término Gehenna o Tártaro en el Nuevo Testamento, 11 salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo, 11 veces fueron de enseñanzas de nuestro Salvador. Y lo que me llama la atención es la gran cantidad de testimonios que en los últimos años personas que por la misericordia del Señor, sin cuestionar, sin dar el beneficio de la duda, han ido hasta el infierno y han testificado. No, cuando digo no entregar el beneficio de la duda es porque he revisado muchos de ellos y los textos bíblicos, los pasajes y las narraciones que ellos relatan en el testimonio se parecen mucho a lo que las Escrituras dicen en cuanto a este lugar de tormento. Y ciertamente hay que decirlo, ¿no? Pero quizás muchas veces mezclan algo de sentimentalismo o emocionalismo dentro de las narraciones que hacen, pero en un 80-85% de esas narrativas están completamente alineadas, están en completa sintonía con lo que enseña la Escritura acerca de esta realidad. Por eso voy a estar invitando a leer rápidamente en la carta a los Hebreos, capítulo 10, del verso 26 en adelante. Es un tema que hay muchísima tela que cortar, mucho material, hablar sobre esta enseñanza, sobre esta realidad. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta del Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es impresionante la cantidad de testimonios acerca del infierno. Y sin cuestionar, simplemente analizando, escudriñando, yo le preguntaba al Señor en la mañana, mientras preparaba el estudio, yo decía, bueno, pero ¿por qué tanto énfasis? Porque si a alguien le conviene, si hay una persona, si hay una entidad que no le conviene que se hable acerca de este mundo, es precisamente Satanás, que el Señor reprenda. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué tantas personas? Prácticamente hasta el caso de esta joven de 12 años, cuando fue la primera vez
de Angélica, que inclusive muchos hermanos han cuestionado sin escudriñar lo que dice y llevarlo a la luz de la palabra primero. Y los jóvenes colombianos recordaba también, y lo que el Espíritu me dijo que para abrir mi corazón esta noche y confesarlo, me llenó de mucho temor, y es precisamente estas palabras, porque si nosotros callamos, Él va a levantar a personas que hablen, inclusive piedras. Y cuando hablo de piedras, no solamente siervos, hermanos nuestros, por la misericordia del Señor, han sido trasladados hasta este lugar para testificar en el mundo de los vivos, en el mundo aquí arriba, sino que también leyendo varios artículos, escépticos, incrédulos, racionalistas, han estado cerca de la muerte, han estado en coma, en accidentes, y han visto este terrible lugar, y eso ha marcado completamente su existencia, su vida, y hoy son personas llenas del temor de Dios y que están sirviendo al Cristo de la gloria. Y precisamente porque la iglesia no ha querido hablar sobre este tema generalizando, entonces el Señor ha tenido que usar otras vías, otros instrumentos, porque el Señor es soberano, recordando que el que más predicó acerca del infierno fue nuestro Salvador, el mismo que descendió a las profundidades de la tierra, y ese mensaje no puede ser cambiado. Es una irresponsabilidad que se olvide, que se omita, que no se le advierta a las personas, porque ciertamente Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Se lo dijo a la nación de Israel allá en el desierto, y también en la carta de los Hebreos le dice en el capítulo 12, le dice que Él es fuego consumidor. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Compartía con varios hermanos acerca de las estrategias de evangelismo que se están utilizando ahorita, sobre todo que hay mucho movimiento evangelístico en las calles. Hay hermanos que han trazado como visión evangelizar a la ciudad, evangelizar a la nación, pero me llama poderosamente la atención, y es una de las cosas la cual me llevó en el espíritu a hablar esta noche de este tema, y es precisamente que dentro de los patrones de evangelismo que se le está dando a la gente en la calle, se le está hablando de la bondad de Dios, muy importante, del amor de Dios, pero no se les toca, no se les habla acerca de la realidad del infierno. Es decir, se le habla del amor de Dios, mas no se le habla del Dios que también es fuego consumidor, el cual dice: mía es la venganza, el cual se dice también que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchos me decían que no se le puede hablar a la gente del infierno, porque eso lo que hace es asustarlo, y el apóstol Pablo dijo que no podíamos ir con palabras persuasivas, pero ahí la palabra persuasiva no se refiere a esta realidad. ¿Cómo es posible que se diga en talleres de evangelismo que no se le hable a las personas del infierno, porque Jesucristo nunca lo hizo? Cuando habló con la samaritana, Él no le presentó las puertas del infierno. Cuando Él habló, cuando estaba con los dos ladrones en la cruz, Él no le presentó a uno al infierno. Cuando Él se encontró con Nicodemo de madrugada, no le habló al infierno. Tienen razón, Jesucristo nunca le habló al infierno a una persona. Él le habló al infierno a multitudes enteras. Y vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, cuando comienza a decir que no había llegado para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir. Llega un momento, aquel sermón, que dice que mejor es entrar en el cielo sin uno de nuestros miembros, sin un brazo, sin un ojo, en el cielo, que ser echado, que ser arrojado completo en el infierno. Y había multitudes escuchando allí, habían escribas, habían fariseos, legalistas, había cualquier clase de personas, pecadores. Igualmente, cuando habla de la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, podemos darnos cuenta que esto no fue una persona a la cual el Señor dirigió este testimonio, porque ojo con esto, no es una parábola, es una historia, y lo vamos a explicar a continuación. Vemos que en esa parábola hay muchas personas escuchando. Si nuestro Señor fue el que más advirtió acerca de esta realidad durante su ministerio, porque ¿quiénes somos nosotros para tratar de cambiar el verdadero mensaje del Evangelio, el cual significa buenas nuevas de salvación? Ciertamente buenas noticias de salvación, pero ¿de salvación de qué? ¿A qué se refiere el Señor
cuando dice que el que cree en el Hijo será salvo, pero el que no cree, el que rehúsa creer, será condenado. ¿Condenado de qué? ¿Qué es la muerte segunda? ¿El Señor vino a salvarnos de qué cosa? Esas son preguntas que tienen respuestas en la palabra, que tienen respuestas en la Escritura, y los responsables de decirle a los hombres, a los inconversos, al mundo, a la gente allá en la calle, sobre esta realidad, somos nosotros como iglesia. Es la iglesia del Señor que tiene que hablar sobre esto. Y hay que decirlo, hay mucha duda acerca del infierno, muchas preguntas, muchas incertidumbres. Para empezar, es cierto, la palabra infierno como tal, así como la estoy pronunciando y como se escribe literalmente, no aparece en los originales, en los manuscritos griegos, porque fue un término transliterado durante el Concilio de Trento en el año 1215, cuando al significar, al darse cuenta, según las escrituras, de que se encontraba en el centro de la tierra, se tomó el latín inferos, inferior, para decir que, para traducir el Gehenna como infierno, porque se encontraba allá. Y ciertamente cuando revisamos los antecedentes del infierno o del lugar de tormento o del Gehenna en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con un relato muy conocido y uno de los episodios más tristes de las Escrituras, y es precisamente en el libro de Números capítulo 16, cuando un hombre llamado Coré, el famoso séquito de Coré, hijo de Leví, hijo de On, dice que Datán y Abirán, hijo de Eliad, Pelet, dice que estos se levantaron contra Moisés. Dice que en el verso 33 que la tierra los tragó vivos, los cubrió a tierra y descendieron vivos al Seol, porque la palabra Seol, el vocablo hebreo que significa lugar de perdición, putrefacción, Seol, que fue transliterado luego en la versión Septuaginta, la traducción que se hizo en las Escrituras en el 250 al griego, como Hades, porque es una manera de entender más fácil, porque en todas las culturas, y quiero que escuchen esto con mucha atención, en todas las culturas existe la realidad de un inframundo, de un mundo donde van las personas cuando mueren, y en la mitología griega, Hades, junto con Poseidón, junto con otras deidades como Hermes, como Dionisio, eran las deidades de los muertos, del inframundo. Entonces fue traducido el vocablo Seol como Hades, que es el término que se utilizó en la versión griega, Hades y Seol. Y luego el Señor en el libro habla mucho de Gehenna, que era un basurero que ardía con fuego en las afueras de Jerusalén constantemente, un lugar llamado Valle de el hijo de Hinnom o Valle de Tofet. Y esta traducción, estos análisis que se hicieron en cuanto al lugar de tormento por los eruditos, por los teólogos del siglo, durante la Edad Media, de siglos anteriores, los llevó a la conclusión de acuñar el término infierno, porque ciertamente se encuentra en las profundidades de la tierra, el mismo lugar donde nos dice Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante, que dice que ¿qué es esto? Que el que subió no fue el mismo que descendió y fue a las profundidades de la tierra, porque el Señor mismo durante sus 3 días antes de resucitar, Él viajó hasta estos lugares, fue hasta este lugar, a las profundidades de la tierra. Es interesante porque el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, del canon bíblico, el libro de Job, de los tiempos patriarcales, que data alrededor del año 2000, 1700, dice en un versículo algo pero muy interesante, en tiempos donde todavía ni la alquimia ni la ciencia geodésica o geológica se había dado cuenta de que en el centro de la Tierra hay temperaturas que sobrepasan los 6000 grados, y hay piedras como zafiro, y hay polvo en oro, y hay fuego, y eso fue confirmado a partir del siglo XI, XII por científicos de la época como Islámico Avicena o Shen Kuo el chino. También mucho antes, en el siglo III, Teofrastro el griego ya estaba adelantando estudios, pero no se habían dado cuenta todavía, no habían confirmado con certeza, con seguridad, de que en el centro de la Tierra ardía a altas temperaturas. Sin embargo, por revelación del Espíritu Santo que inspiró todas las Escrituras, Job, el libro más antiguo de nuestro canon bíblico, en el capítulo 28, versículo 5, dice que de la tierra nace el pan, y de la jodella está como convertido en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiros, y el oro es polvo. Está refiriéndose al mismo infierno,
¿A qué se refería el salmista en el capítulo 6, versículo 5, cuando decía que en la muerte no hay memoria de ti y en el Sehol quién te alabará? O el Salmo 9:17, cuando dice que todos los muertos, todos los malos serán trasladados al Sehol, la gente que se ha olvidado de Dios será trasladado al Sehol. El salmista en más de 20 ocasiones habla acerca del Sehol. En el capítulo 16, versículo 10, David, hablando acerca del Mesías y de él mismo, primero dice en la primera parte del versículo, dice, porque no dejarás mi alma en el Sehol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, hablando del Señor que descendió al Sehol. Muchísimos textos más. Usted puede leer en el Salmo 86:13, en el 88:3, en el 86:3, se va a encontrar textos como ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El mismo libro de los Proverbios de Salomón dice también que el Seol no se sacia de estragar almas, el Seol y el Abadón, que es un ángel que está en el Seol, que está reservado para la gran tribulación, que también habla Apocalipsis capítulo 9, cuando habla acerca de Abadón, que es un nombre en hebreo traducido al griego como Apolión o Apoleón. Dice también el Proverbios, el sabio, en el capítulo 30, versículo 15 y 16, que la sanguijuela tiene 2 hijas. Y dicen, dame y dame. Y dicen que hay 3 cosas que no se sacian de nada. Y hay una cuarta no dice basta. Y una de ellas es el Seol, precisamente. La matriz estéril. La tierra que no se sacia de aguas. Y el fuego que nunca dice basta. ¿A qué se refiere Judas verso 13 cuando dice ondas fieras del mar que espuman su propia vergüenza? Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la más densa oscuridad. O el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 17, cuando dice que estas son nubes empujadas por el aire y dice que están reservadas para juicio. En la segunda carta, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pedro de una manera contundente dice también que si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, refiriéndose a la rebelión que hubo en el cielo, encabezada por el ángel de luz, por Satanás, que también habla el profeta Ezequiel capítulo 28, verso 11 en adelante, dice que no los perdonó, sino que arrojándolos a los infiernos. Ahí se puede traducir Tártaros, el centro de la tierra, para ser reservados para juicio. Dice que arrojándolos al infierno, a prisiones, oscuridad, para ser reservados para juicio. Sabe que el escritor de los Hebreos dice que está establecido de la manera que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Son muchísimas cosas que se pueden decir acerca de esta realidad, pero tristemente no se están diciendo. Lo que están es creando confusión, no solamente entre el pueblo, sino entre los inconversos. Así como les mencioné que todas las culturas antiguas tienen su relato acerca del diluvio, acerca de Sodoma y Gomorra, también todas las culturas antiguas mantienen viva la tradición acerca de un lugar de donde van las personas después que mueren. De hecho, muchos de ellos creían, como los antiguos faraones, Seti II, un ejemplo de ellos, o los chinos, que en el lugar después de la muerte iban a otro mundo a disfrutar también placeres, y estos eran enterrados cuando morían junto con sirvientes y concubinas. Cuando el sabio Salomón escribió cerca del año 1000 a.C., en el capítulo 9, versículo 4 en adelante, que aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga por su memoria, porque es puesta en olvido. Y en el mismo verso 10 del capítulo 9 dice que todo lo que te viene a hacer, hazlo según tus fuerzas, debajo del sol, porque al Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todos estos textos y muchísimos versículos más, ¿qué mensaje le están dando al hombre? ¿Qué mensaje le están dando a la humanidad? ¿Sabes que el Señor ha venido hablando desde los tiempos antiguos acerca de este lugar? Ha venido advirtiendo. Me viene a la memoria un proyecto del cual quedó como una leyenda urbana, fue ridiculizado, fue producto de burlas, y fue en la década de los 80. De hecho, este científico hasta no se supo más nada de él, Jonas Sakot, el famoso proyecto Sakot en Siberia, en la antigua Unión Soviética, la Unión Soviética comunista,
irreconciliablemente atea, radicalmente escéptica e incrédula al Creador, cuando en un proyecto geotérmico, geológico, ellos comenzaron a cavar un pozo, llegaron hasta 14,4 kilómetros de profundidad, y entonces comenzaron a oír unas voces que ellos mismos llamaron voces del infierno, y abandonaron el proyecto, y las declaraciones que solamente quedaron en un periódico finlandés del científico comunista Sakov dice que como comunista no creía en Dios, pero como científico estaba comenzando a creer en la realidad del infierno. Muchos dicen eso es una falsedad, como aparece en internet muchas veces, que el micrófono utilizaron esas temperaturas, que eso es una falacia, una leyenda urbana. Pero no es extrañarse que en un país comunista, donde se hicieron varias purgas, sobre todo durante el gobierno de José Stalin, para prohibir la lectura de la Biblia, hayan hecho todo lo posible por ridiculizar y por desmentir esta realidad. Recuerdo que durante Lenin, este hombre llegó a decir que la religión solamente era un billete barato para olvidar las cosas. Y su sucesor, José Stalin, el mismo que mandó a prohibir la lectura, dice que Dios no es justo porque sencillamente no existe. Estas cosas no nos extrañan, que ellos hayan hecho todo lo posible para desmentir, para echar por tierra y para ridiculizar esta realidad y esta advertencia que el Señor le estaba dando a la Unión Soviética Comunista en la década de los 80. ¿Cuántas personas no han intentado ridiculizar esta realidad? Pero el Señor dice: mía es la venganza. Mi intención esta noche no es asustar a nadie, simplemente hacer un llamado a reflexión para que, como dijo el salmista, pueda revisar, pueda escudriñar sus pasos y, si es necesario, volver sus pies a las sendas del Señor, a los caminos de justicia, porque el infierno es tan real como usted y yo estamos en este momento aquí en la tierra. Así como usted está escuchando este programa y así como yo estoy hablando, esa es una realidad del cual el hombre que rechace el mensaje de salvación no podrá escapar. Mucha tela que cortar, muchísimas cosas se han dicho, se han levantado muchísimas doctrinas, muchísimas enseñanzas acerca del infierno, no solamente el limbo de las almas o el purgatorio de los católicos acerca de este tema. Usted revisa todas las corrientes religiosas y tienen una versión que dar acerca del infierno. Lo único que no todas se alinean a esta realidad, a lo que dice la Escritura. Por ejemplo, los amigos de la Watchtower, los testigos de Jehová, dicen que el infierno solamente son pasajes que no deben interpretarse de manera fáctica y literal, sino metafóricamente. Los adventistas dicen que es muy similar a la versión de los testigos de Jehová. Dice que los pecadores simplemente serán destruidos, que no hay infierno, todo acaba en el sepulcro. Dígame el caso de la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. Los mormones hablan de tres versiones. Uno celeste, donde están los mormones que esperan la inmortalidad. Uno terrestre, donde están los cristianos, aquellos que predican a Jesucristo pero no han llegado, rechazan el mensaje mormón. ¡Qué maravilla! Y uno celeste, donde están los malvados pero van a esperar resurrección. La cienciología cristiana, la iglesia cristiana que se apega mucho a la nueva era, dice que el infierno es un mal concepto y que nace en la mente. Y si revisamos las corrientes de la nueva era, el budismo, el hinduismo, en todas sus vertientes, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo, hablan de varios planetas de infierno, pero que acaban cuando se rompe el ciclo de reencarnaciones del karma, que si Buda tiene un collar de 108 perlas, y si eso significa el ciclo de reencarnaciones, y si no se cumple dicho ciclo, atraviesan por planetas de infiernos, lo que ellos llaman el samsara, el ciclo de reencarnaciones. Y los católicos, que quizás es una de las versiones más conocidas, porque también el islamismo, en el Corán capítulo 10, versículo 109, lo que llaman el Corán, o Sura, o el 23, 106, 107, el islamismo también tiene su infierno, Yahanán, y hablan de infierno, donde Alá dice: llenaré el infierno de genios hombres cuando rechazan a Alá, o las directrices de Mahoma, su profeta, o cuando dicen el día del juicio, y serán pasadas las obras en una balanza. Pero la versión más conocida, como les venía diciendo, es la famosa versión católica, la versión del purgatorio,
¿Y qué dice el catolicismo acerca del purgatorio? El catolicismo es una de las versiones que más se conoce por cultura general, sobre todo en nuestro país, en países de Latinoamérica, de la versión del infierno. Cuando revisamos las escrituras, el infierno tiene sus antecedentes, así como aparece en el libro Números capítulo 16. ¿Cómo se llegó entonces al término de infierno en la traducción de nuestra actual Biblia de versión Reina Valera? Cuando revisamos la palabra ajena, yo le decía que había un lugar en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, que ardía con fuego y ahí arrojaban toda clase de desechos, inclusive desechos de personas. Se decía que los que eran crucificados luego eran arrojados en ese basurero para ser quemados. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, se tenía pensado que fuera arrojado en ese lugar, en el valle del hijo de Hinón, en el Jena, después de su muerte, como está escrito en escribió el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 9, cuando dice: y con los impíos se dispuso su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, para que se cumpliese la palabra, cuando José Arimatea pidió y lo colocó en un sepulcro de ricos. Se tenía pensado que se arrojara ese lugar. Pero ¿cómo se llegó en sí a la palabra? Bien, el Israel antiguo, cuando comenzó a desviarse a las tradiciones y a las costumbres de las naciones vecinas, comenzó a hacer una práctica aberrante, muy ofensiva, que por cierto también da nacimiento al tema del purgatorio, un tema también que forma parte de la teología católica romana. Dice que el Israel antiguo, siguiendo las tradiciones de las naciones como Asiria, naciones los amorreos, cerezeos, estos hacían sacrificaban a sus hijos por fuego a dioses como Moloch, a Baal. De ahí nace la famosa doctrina del purgatorio, que no es exclusiva de Tomás de Aquino, por supuesto, ni tampoco de Gregorio el Grande, de Gregorio Magno. Ellos esperaban la purificación y la protección de los dioses a través de estos sacrificios. Usted lee 2 Reyes capítulo 17, verso 17, dice: y ellos sacrificaron a sus hijos por el fuego, a pesar de que el Señor en el Deuteronomio capítulo 18, verso 10, le había dicho: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. El profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 35, habla acerca de esta aberración, de esta abominación a Jehová que estaba ya cometiendo Israel, y cuando comienza a tomar forma la doctrina del purgatorio, y también lo que el Señor se refería cuando hablaba del infierno, del Jena, específicamente en la palabra griega que el Señor utilizaba. Jeremías 32, 35 dice: ellos levantaron lugares altos a Baal, el cual está en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar a su hijo y a su hija por el fuego, cosa que yo no le mandé, ni me vino al pensamiento tal abominación para hacer pecar a Judá. Israel estaba practicando estas cosas, y el Señor toma allí el término. De hecho, el famoso valle de Tofet, en Jeremías capítulo 7, versículo 31 en adelante, el Señor dice: ellos edificaron lugares altos a Tofet. A Tofet, que es perdición, perecer también, el valle de Tofet, que es uno de los 3 valles que los que han tenido la oportunidad de visitar a Israel, se dan cuenta que son 3 valles que se encuentran, donde está también el famoso campo de Aceldama, el cual compró Judas Iscariote después que había traicionado al Señor con las piezas de plata, con las monedas de oro que le habían dado, perdón. Este valle de Tofet, en Jeremías 7, 31 y 33, dice que allí pasaban a sus hijos por el fuego. Sin embargo, esto quedó tal abominación a Jehová, que él da una sentencia, que se puede leer en el mismo pasaje de Jeremías capítulo 7, versículo 32, cuando dice: por lo tanto, no se llamará más este lugar Tofet, sino Valle de la Matanza, porque vendrá un momento en que aquí serán enterrados los cuerpos por no haber más lugar disponible. Y eso ocurrió precisamente, esa palabra tiene cumplimiento en los días del general romano Tito, cuando la revuelta judía de los celotes en el año 70, y dice la tradición judía, cuenta también Flavio Josefo de Matatías en su libro Guerra a los Judíos, de que ese día, en el año 70, en octubre 70, cuando Tito destruye a Jerusalén, dice que aproximadamente 600.000 cuerpos de judíos muertos, de un total de 1 millón que habían asesinado, fueron arrojados a ese lugar, y tiene cumplimiento. El Señor toma entonces una comparación de ese lugar para darle a entender a las personas de que así sería el infierno también. El Señor ciertamente hablaba por parábolas, pero hay una historia que no es una parábola, que es la de Lucas 16, 18. Cuando nosotros revisamos el contexto, vemos que el Señor está hablando de varias parábolas.
Pero lo que diferencia una parábola de una historia, y esto nos va a entender de que es un testimonio real de nuestro Señor Jesucristo, lo que está contando, es que en todas las parábolas el Señor no te da nombres, ni te da datos cronológicos. Usted escucha que habían 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, pero no te dice que una se llama María, Juana, Petra, no. Tampoco en la parábola del hijo pródigo dice que el hijo se llamaba Juan. Esa es una canción de Richie Ray, muy hermosa la canción, la que dice que un día Juan le dijo a su papá, pero en la escritura no dice que se llamaba Juan. También te dice, por ejemplo, que había un hombre rico que tenía un mayordomo. No te da el nombre del hombre rico, tampoco te da el nombre del mayordomo. En las 7 parábolas que aparecen en Mateo capítulo 13, tampoco da nombres acerca de que puedan decirnos que es una historia. Sin embargo, cuando nos encontramos con la historia, con el pasaje de Lucas 16, el Señor habla diciendo que había un hombre rico que vestía con esplendidez y hacía grandes banquetes, pero había un mendigo llamado Lázaro. Pero no es el único nombre que el Señor da en este testimonio, que él mismo cuenta. Dice que también que ellos mueren el mismo día, pero Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el hombre rico fue sepultado. Imagino un sepelio por ser un hombre rico, y habrán invitado a una orquesta quizás para que cantara, habrán contratado gente para que llorara, como se ve ahorita en muchos velorios, porque era un hombre rico, pero él no se acordó nada de esto, teniendo cumplimiento de la palabra en Eclesiastés dice que en la muerte no hay memoria, su memoria es puesta en olvido, y como dijo el salmista también en capítulo 6 versículo 5, que dice que en la muerte ni memoria de ti. Sencillamente el rico dice que despierta ¿en dónde? En el Hades, en un lugar de tormento, pero la memoria de él es puesta en olvido, en el sentido que él no sabe lo que está ocurriendo en el mundo de los vivos, él no sabe lo que está ocurriendo en la tierra. Él más sí recuerda, porque algo que se manifiesta y es evidente en esta historia, es que los 5 sentidos de esta persona, de este hombre rico, el cual el Señor no se atreve a dar el nombre porque era un judío. ¿Y cómo sabemos que era judío? Porque llamó a Abraham, en lo que lo vio en el seno, lo llamó padre. Pero el mendigo, si se da su nombre, porque era una persona que en la sociedad, el Señor pudo haber dado su nombre y su apellido, pero nadie lo iba a recordar, por ser mendigo, como pasa ahorita muchas veces. Sin embargo, este rico, él sentía, en ese momento, tenía memoria, estaba consciente, tenía el sentido de la vista activo, porque él se calzó sus ojos. Es un hebraísmo, una expresión hebraica, lo que quiere decir que vio en el otro lado de la cima del antiguo Seol, porque el Seol tiene una división de justo e injusto, que el Señor la quitó cuando él descendió a las profundidades y se llevó a lo suyo y se hizo el cumplimiento de varias palabras, varias escrituras. Dice también que tenía sentido del tacto y del gusto, porque él ansiaba que Lázaro mojara la punta en agua y refrescara su alma. Tenía vista, sentido del tacto, sentido del gusto, del olfato, porque dice que estaba atormentado en las llamas, y tenía también conciencia. Hay nombres, no solamente se nombra a Abraham y a Lázaro, sino que también se dan datos cronológicos. Esta historia ocurrió en los tiempos de la ley, porque dice, cuando él le pide al Señor, déjame ir y avisarle a mis hermanos para que no vengan a este lugar, el Señor le dice, a Moisés y los profetas tienen, o sea, ocurrió en la dispensación del Antiguo Testamento, y de hecho, de todas maneras el Señor le dice, pero así algunos se levantaron entre los muertos, no van a creer, y es lo que está ocurriendo ahorita. Muchísimas personas que han ido al infierno y han testificado. Yo leí en la mañana un artículo de una artista coreana que el Señor la llevó al infierno y entonces comenzó a pintar en cuadros todo lo que vio, y es verdaderamente aterrador aquellas pinturas. No solamente ello, hay un doctor muy famoso que se llamó, porque él ya partió con el Señor, era un ateo radical, este cardiólogo, Maurice Rawlings. Este hombre observaba, después de haber visto más de 450 muertes en quirófanos, en la clínica, él observaba el último suspiro de las personas al morir, y esto le llamó la atención, tanto que lo llevó a escribir varios libros, inclusive uno de estos libros, El Camino a la Muerte, fue un bestseller, número 1 por muchísimo tiempo en los Estados Unidos.
donde él describía de que las personas veían algo en los últimos segundos antes de morir. De hecho, hasta narra de que uno de sus pacientes estaba agonizando por un infarto y el paciente con las pupilas dilatadas le suplicaba que no lo dejara morir, y el paciente, un cartero, un hombre de 57 años que después se recibió al Señor, después de esta experiencia terrible, él decía que cuando cerraba los ojos, él descendía a un lugar por unos túneles y le pidió al doctor: no me deje morir, que estoy en el infierno. Y el doctor se asustó por ello y le platicaron, le colocaron corriente para poder revivirlo, y este hombre contó el testimonio y se convirtió él y toda su familia. Muchísimas personas que han ido hasta allá, y se cumple la palabra del Señor cuando dice que así se levantara uno entre los muertos, no creerían. ¿Y cuántas personas nos ridiculizan ahorita la historia del infierno? ¿Cuántas personas, cuántos pastores, maestros, evangelistas no quieren ofender a una congregación? ¿No quieren hablarle a los jóvenes, sobre todo, acerca de esta realidad? No le hablan acerca de este mundo, porque no quieren ofenderlos, no quieren que se les vaya de las congregaciones. Aquí la intención del Espíritu no es causar miedo, es temor. La Biblia dice: no temáis al que mata el cuerpo, porque hasta allí llega, sino que al que se debe temer, no solamente al que tiene potestad de matar el cuerpo, sino también de arrojar el alma en el infierno. Y está hablando del Señor, porque el Señor, cuando descendió a los infiernos, una de las victorias que logró fue que le arrebató las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Por eso que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 en adelante dice: no temas, le dice a Juan, porque yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Otra versión, y es una de las preguntas que me hicieron la semana pasada, es precisamente de que el Señor, cuando descendió al infierno, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, dice que él fue al infierno a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces nace aquella versión de que fue a predicar a los espíritus encarcelados y dejó el infierno vacío, cuando la Biblia me dice precisamente que está establecido que el hombre muere una sola vez y después juicio. Tenga por seguro que si el Espíritu Santo hubiera querido colocar, en vez de que los demás predicar la palabra, evangelizar, hubiera dicho entonces, y el Señor fue al infierno, a las partes, a evangelizar. No, él no fue a evangelizar. La palabra de Dios es proclamar victoria, anunciar el juicio a aquellas personas. Recuerden el apóstol Pablo cuando hablaba a los griegos epicúreos y estoicos, la colina Marte, en Hechos capítulo 17, versículo 30, cuando muchos se burlaban. Pablo otra vez con ese tema de la resurrección. Los filósofos, él decía: por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le manda decir a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel nombre, Jesucristo, del cual ha dado testimonio con haberle levantado entre los muertos. Él bajó a los infiernos a anunciar un juicio venidero que vendrá, y usted lo lee en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Usted dirá: pero ¿cómo entonces eran juzgadas las personas? Porque eran salvos los tiempos diluvianos, los tiempos de la ley. Bien, el pueblo de Israel era por la ley, pero las personas, usted lee el libro de Romanos capítulo 2, versículo 13 y 14, se han juzgado por su conciencia. Muchas cosas se han dicho acerca de esta realidad, muchísimas cosas, sobre todo el daño que el catolicismo romano le ha hecho a la sana doctrina, a las enseñanzas del Señor acerca del infierno, con esa aberración doctrinal llamada purgatorio, que, como vimos anteriormente, solamente es una doctrina, un sincretismo pagano de Israel antiguo, de los asirios, de pasar a sus hijos por fuego, justificándose en textos apócrifos como el de 2 Macabeos capítulo 12, versículo 46, cuando Judas Macabeo escribió que es bueno y aceptable ante Dios orar por los muertos, cuando el sabio nos dice que los muertos ya nada saben, solamente esperar juicio. También en textos como el que tomó Tomás de Aquino, de 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, cuando dice que la obra de cada uno será probada, porque el día la declarará. La obra de uno, sea cual sea, será probada por el fuego, la probará. Y no se refiere precisamente a un purgatorio,
todos los personajes, si me está escuchando algún católico o algún cura, algún amigo de alguna diócesis de aquí de la ciudad, usted sabe muy bien lo que le estoy diciendo, cómo los escritores como Tertuliano, Gregorio Magno, Agustín de Hipona, habían hablado de esto. Ya Tertuliano había dicho en el año 211 que nosotros ofrendamos por los muertos, o el mismo Juan Crisóstomo, el predicador de la Boca de Oro, que había dicho que él creía en la ofrenda por los muertos para consuelo. Gregorio Magno, que es uno de los responsables no solamente de la doctrina del purgatorio, sino de la veneración a María, en el 580 llegó a decir que era necesario creer que antes del juicio había un fuego purificador, ignorando cuando la palabra dice que así como los ángeles solamente están en prisiones de oscuridad, esperando el juicio, también está establecido que los hombres mueren una vez y después del juicio. ¿Cuántos personajes no se expresaron acerca de esta doctrina errada del purgatorio? Y muchas personas todavía creen que el alma muere y va a un purgatorio, cuando la Biblia declara que el Hades no se sacia de tragar almas. Amigo que me estás escuchando, hermano, estas cosas no son juegos. Es importante, es imperativo que se le hable a la iglesia acerca de esto, de este tema, y con mucho celo santo te lo digo, porque veo con preocupación de que no se está advirtiendo, sobre todo a la juventud, acerca de esta realidad. Se está enseñando un evangelio muy permisivo, un evangelio en el cual, como desarrollamos la semana pasada, hablamos la semana pasada, donde la salvación no se pierde, cuando el mismo Señor en su discurso en Mateo 5 dijo que ya no solamente había que levantar la mano contra su hermano y asesinarlo, sino solamente con decirle necio, con molestarse, con enojarse. Gloria a Dios, de que veo con preocupación que este tema no se está tocando, no se está aclarando. De hecho, recibí una llamada telefónica ahorita confirmando este comentario. Pero es necesario que se le hable a la iglesia, que se le enseñe. Es importante, por supuesto, el evangelismo. Tenemos que predicar la palabra. Pero muchas veces nos hemos obligado a hablarle a las personas acerca de este lugar. Personalmente lo he hecho y muchas personas se han recibido, no por miedo, sencillamente porque desconocían muchas cosas acerca de estas doctrinas. Ahora, haciendo una aclaratoria a una llamada que recibí, y con esto finalizar, ya la hora cumplió el ciclo, ya hemos terminado. Ciertamente, cuando el hombre muere ocurren tres cosas. Y cuando explico algo, cuando voy a dar un estudio, solamente la Biblia, uno de los grandes solos de Lutero, solo la Escritura. Cuando el hombre muere suceden tres cosas. Por supuesto que el cuerpo va al polvo, de donde viene, y el espíritu va a Dios, que es el que lo da. Eso lo podemos encontrar en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Pero ¿qué ocurre con el alma? ¿Qué ocurre con el alma? Uno de los versículos que puede aclarar más este tema es, o unos pasajes, es la famosa narrativa sobre el juicio final en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Quiero que preste mucha atención a lo que vas a escuchar. Cuando nosotros leemos el texto, dice que se vio un gran trono blanco. La Biblia habla de muchos juicios que hay se han dado a través de la humanidad: el juicio sobre Sodoma y Gomorra, el juicio del mundo antiguo, los tiempos de Noé. Pero vienen otros juicios en camino: el juicio sobre las naciones de la gran tribulación, el juicio sobre los ángeles caídos, el juicio para nosotros los creyentes, el bema, el tribunal de Cristo, que habló el apóstol Pablo cuando se estaba despidiendo de Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, verso 11, cuando le dice que había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y guardado la fe, y le decía que le esperaba una corona de vida, la cual era el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero hay un gran juicio, que es el juicio del trono blanco, que es un juicio donde no vamos a estar los inscritos en el libro de la vida. Es un juicio donde solamente van a resucitar, porque hay dos resurrecciones. Hay una resurrección en el arrebatamiento. Me decía la hermana que me llamó hace rato las resurrecciones que el Señor había hecho, la de Lázaro, la de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín también. Y el Espíritu Santo fue el que resucitó al Señor. Lo pueden leer en Romanos capítulo 8, versículo 11, cuando dice que si el Espíritu de aquel que resucitó al Señor entre los muertos muere en nosotros, por supuesto que el Espíritu de Él
también vivificará nuestros cuerpos mortales. Pero hay un gran juicio que habla la Escritura, que es el juicio final. Cuando nosotros leemos el texto detenidamente, vamos a encontrar que Juan dice que él vio de pie delante del gran trono blanco. ¿A quién vio? A los muertos. ¿Pero por qué dice que vio a los muertos? Dice, vio a los muertos grandes y pequeños, es decir, ricos, pobres, famosos, los que no eran famosos, negros, blancos, todos delante del gran trono blanco. Dice que fueron abiertos los libros. Dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en él y el mar. Esta simbología, esto es muy metafórico. Cuando dice que la muerte y el Hades, se está refiriendo a la muerte como sepulcro. Dice el apóstol Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Cumpliéndose la palabra en Oseas capítulo 13 y 14, cuando dice que Él nos libró nos librará del Seol y de la muerte, y dice, oh muerte, yo sé de tu muerte. Ahí la muerte es el sepulcro que va a entregar los cuerpos. Recuerden que en la primera resurrección, que tiene lugar en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay unos sepulcros que no van a abrirse, que son los sepulcros que van a abrirse, pero es para condenación, para perpetua, que son los que van a abrirse, pero es para cuando el Señor los llame, para que se presenten delante del trono blanco. Y el Hades es el lugar que tiene las almas presas. Es por lo tanto que salen los cuerpos de los cementerios, de los impíos, y se unen con las almas que el Hades entrega, porque el Hades es el lugar de las almas. Recuerden que el hombre muere y pasan tres cosas. El espíritu a Dios que lo da, el cuerpo al polvo de donde viene, y el alma al lugar que él decidió en vida. Si aceptó a Jesucristo como Salvador, por supuesto que va a un lugar de reposo, pero si rechazó a Jesucristo, va a un lugar de tormento, va al infierno. Y no confunde infierno con lago que arde con fuego de azufre. El infierno es un lugar de castigo temporal que está en el centro de la tierra. Y el lago que arde con fuego de azufre posiblemente sea el resultado de una gran explosión que habla el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 3, cuando dice que los cielos como cortinas, los cielos se enrollarán como pergamino. Y recuerden que cuando se establece el trono blanco del Señor, hay una explosión que dice que el cielo y la tierra huyen delante de la presencia del Señor. Y se queda un gran lago de fuego de azufre. Este lago de fuego de azufre es donde al final va a ser arrojado Satanás, los ángeles caídos que están ahorita esperando en prisión de oscuridad, juicio, pero también los que rechazan a Jesucristo como Salvador, todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, por lo cual dice en el 20:14 que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego de azufre. Pero volviendo atrás dice, los muertos, ¿por qué? Porque los sepulcros de los impíos se abren y se juntan con las almas, mas no el espíritu. Por eso es que solamente resucitan en cuerpo y en alma. Y Juan dice, vi a los muertos, no a los vivos, muertos. Y entonces al final dice que es la muerte segunda, porque es la muerte eterna. Mueren por segunda vez, pero esto es una muerte para toda la eternidad. Quizás muchos estarán burlándose en este momento, porque es normal cuando yo hablo acerca del infierno. Otros me tildarán inclusive cristianos, aunque yo llamaría pseudo cristianos, de extremista o de legalista. Pero estas cosas hay que hablarlas, estas cosas hay que recordarlas. Recuerden que el Señor lo hizo en varias ocasiones. Con la burla no van a hacer nada. Me viene a la memoria, ya para terminar, un famoso empresario ateo del año 1800, 1870 aproximadamente, Robert Ingersoll, famoso Robert Ingersoll. Este señor se burlaba mucho de los cristianos, pero sobre todo del infierno. Y recuerdo que admiraba mucho a un escritor escocés, si más no recuerdo, llamado Robert Burns. Y Robert Burns, que era un escritor, cuando Ingersoll muere, él se burlaba muchísimo del infierno. De hecho, en su eslogan publicitario de sus empresas de cigarros, él decía que fumen en este mundo para no fumar en el infierno, con un tono de burla. Resulta que este hombre muere, como todo mortal, y como toda persona que un día estaremos delante de la presencia de Jesucristo, como juez. Y cuando le colocaron su lápida, no sabían qué mensaje dejarle allí. Y un famoso comediante de la época
que por cierto también era ateo y en su antemorir maldijo a Dios, se le ocurrió decirle, bueno, pero ¿por qué no colocan el apellido de su ídolo, de Robert Burns? Y entonces en la lápida dejó escrito, aquí yace Robert Burns. Y resulta que traducido al escocés y al inglés, la lápida quedó de esta forma, aquí Roberto arde, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sabes, amigo y hermano, la Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Y Él ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres por medio de Jesucristo. Yo te exhorto en esta hora a que puedas renovar votos con el Señor, a que puedas escudriñarte, a que puedas revisar, a que puedas examinar tu condición. Si en este momento te sorprende la muerte, porque nadie nos asegura 5 minutos de vida. Muchos de nosotros, muchos de los que estamos vivos hoy en el mundo de los vivos, mañana no van a amanecer. Igualmente muchos que ayer estaban vivos, hoy no amanecieron, porque solamente el poder de la vida y la muerte está en Dios, en el Creador de todas las cosas. Dios les bendiga y Dios les guarde grandemente.